Nuestra mente es manipulada día a día y cada vez con procedimientos más sofisticados. Invaden nuestro cerebro para supervisar y condicionar nuestros pensamientos. Vigilancia, control social. Pero estas técnicas ya vienen desde tiempos atrás. Nos interesa muchas veces que alguien piense por nosotros mismos. Porque es mejor que nosotros no pensemos, sino que alguien nos pueda manipular nuestra propia mente. Y de esta forma no generaríamos nunca problemas. Una anestesia social. Pero les gustaría saber y conocer cómo detectar estas artimañas tecnológicas que nos rodean. ¿Cómo los detectamos? Así que nos sumergimos en el oscuro mundo del dominio mental. Comienza Abismo. Pues muy buenas noches. Desde un lugar maravilloso que es el Club Medium en Madrid, en la calle Pez, un sitio genial donde una vez más, una semana más, pues acompañados desde nuestros amigos con Hugo Díez, que nos habilitan a las zonas más interesantes. Es el único establecimiento medium que tenemos en Europa, ese guiño que hay hacia ese dominio mental que hoy vamos a estar hablando sobre él. Y tenemos invitados, por supuesto, maravillosos, porque Dominio Mental no deja de ser una de las publicaciones que creo que a todos nos sorprendieron, con la editorial Ariel, que es la geopolítica de la mente. Y es cómo nos manipulan nuestra conciencia, cómo nos manipulan el cerebro y cómo pueden hacer que pensemos lo que terceras personas, ajenos, quieren que nosotros pensemos y creemos. Pues El Dominio Mental es un libro maravilloso de nuestro coronel Pedro Baños, una de las personas más relevantes que tenemos en este ámbito también de inteligencia en nuestro país, diplomado de Estado Mayor y gran amigo de este programa, gran amigo personal. Así que hoy está con nosotros Pedro Baños. ¿Qué tal estás? Hola Nacho, encantado de estar con vosotros. Lo primero, dar las gracias a Hugo, como no, por cedernos este maravilloso y muy especial espacio aquí en su local Medium, en su Club Medium. Y por supuestísimo a todos vosotros que estáis aquí presentes, encantado de estar con vosotros. Y luego ya sabéis que podéis preguntarme lo que queréis, que yo nunca dejo sin responder a nadie. Pues mira, Nacho, ¿sabes lo que sucede? Que efectivamente nuestra mente es nuestro punto más sensible, nuestro punto más débil, es nuestro talón de Aquiles. Porque si te lo atacan, lo primero es que lo habitual es que no nos demos cuenta de que estamos siendo atacados. Piensa que si hubiera un ataque físico, tanto personal como colectivo, imagínate, sí, eso, nos estuvieran invadiendo con carros de combate, con aviones, nos daríamos cuenta. Pero si lo saben hacer muy bien, y hoy lo saben hacer muy bien, lo permite la tecnología, es que nos convertimos en verdaderos títeres. Nos llevan por el camino que quieren y lo estamos viendo. Y además es tremendamente difícil ser consciente de que estás siendo afectado precisamente por estas artimañas, por estas estratagemas mentales. Es muy complicado, cada vez más. Y por tanto es importantísimo que hagamos programas como este, para que intentemos vislumbrar un poco por dónde nos pueden atacar, cuál es nuestro flanco mental, precisamente ese espacio más débil, para intentar, en la medida de lo posible, protegernos, que como te digo, no es nada fácil. Bueno, no es nada sencillo, pero tenemos que estar un poco preparados o saber por dónde nos viene. Así que vamos a hablar de las... Sobre todo de los grandes trucos. Trucos que van cambiando también, van perfeccionando de manera constante, pero que sepamos cosas que a lo mejor nunca habíamos pensado que nos podían hacer, o que eso que estábamos viendo en una gran televisión o simplemente una manifestación en la calle, y resulta que todo eso son estratagemas muy bien planeadas, muy bien pensadas para condicionarnos. Y al final, porque ¿qué se trata con ese condicionamiento, Nacho? Lo que se trata es de que al final adoptemos decisiones o dejemos de tomarlas que benefician precisamente a aquel que está realizando estas acciones mentales. O simplemente para que les demos todo el poder como ciudadanos, que les entreguemos parte de nuestra seguridad, parte de nuestra libertad, parte de nuestro voto, precisamente para que ellos consigan sus objetivos. Y es que piensa que detrás, quien hace estas acciones, son personas tremendamente capaces. Hay psiquiatras, psicólogos, sociólogos, antropólogos, expertos grandísimos en marketing político, que son capaces de convencernos o de dejarnos de convencer de prácticamente cualquier cosa.
Pues tenemos una noche muy interesante. Y para hablar también de ello, a mi derecha, nuestro querido Luis Tobajar, Desafío Viajero. Luis, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Nacho? Un placer estar aquí, a tu lado, al lado de mi coronel Pedro Baños, como siempre, y al abrigo de todo el público que ha venido al Medium, gracias a nuestro amigo Hugo, para hablar de temas tan interesantes como es el dominio mental y cómo constantemente estamos siendo manipulados sin saberlo. Conceptos que trataremos, por ejemplo, no sé si conocéis el virus woke, que ha nacido en los últimos años y que, sin lugar a dudas, es una técnica de manipulación mental que lo que hace a grandes rasgos es que a través del buenismo por parte de las autoridades públicas, por ejemplo, cuando vemos casi de manera forzada que algunas series, que algunas películas de televisión introducen personajes, por ejemplo, de color o ciertas tendencias sexuales que a lo mejor en un principio no deberían de pegar, pero que se introducen y de igual modo son aplicables estas técnicas por parte de los gobiernos, hacen que este woke, que al final significaría el despertar, nos haga o traten de que nos haga como despertar de las minorías, ¿no? El cuidar a las minorías, el tratar la integración absolutamente de todos. Y bajo ese paraguas muchos gobiernos están amparándose para cometer tropelías o para adoptar decisiones que a lo mejor de otro modo jamás las habríamos permitido. Y basta simplemente un dato. Seguro que todos tenemos en nuestra cabeza a un presidente Barack Obama tremendamente positivo, casi una especie de aura mesiánica que le rodea. Sin embargo, probablemente deportó muchas más personas que el propio Biden, que el propio Trump, ¿no? Luego, son conceptos, son asuntos que efectivamente a todos nos caen directamente, nos manipulan y que hasta no leemos libros como El dominio mental del coronel Pedro Baños no nos damos cuenta de ello. Bueno, esto es un tema también muy interesante porque ¿desde cuándo se intenta dominar la mente? Es decir, ¿esto es de tiempos actuales, desde la Segunda Guerra Mundial, o tenemos también técnicas de dominio mental de época antigua? Desde siempre, Nacho. Lo único que cambia es la tecnología, los medios que se emplean, pero la voluntad y la finalidad es exactamente la misma. Pensar que en la época romana esto ya se hacía. ¿Cómo se hacía? Con pintadas en las paredes. O sea, no pensemos que esto lo hemos inventado nosotros, ni mucho menos. Claro, pintadas que iban dirigidas, por ejemplo, a descalificar a personas o a conseguir incluso tendencias políticas. La diferencia es que entonces, claro, lo veía muy pocas personas, como os podéis imaginar. El que pasaba por aquella pintada, la pintada no se trasladaba. Ahora la cuestión es que nos han trasladado la pintada y la pintada la tenemos en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, en nuestras tabletas, porque ahora vivimos en una serie de condicionantes absolutamente novedosos y uno de ellos es la hiperconexión. Y esta hiperconexión lo que hace es que efectivamente nunca haya sido tan fácil manipularnos de manera universal. Y entonces lo mismo que se pretendía, por ejemplo, destruir a una persona, asesinarla socialmente, además de los asesinatos que entonces se cometían físicamente, pensar que hoy en día es que eso se hace de manera instantánea y la sabe todo el mundo, todo el planeta. ¿Qué es lo que se intenta? Que ya hablaremos de ello, por ejemplo, a través de las redes sociales, para que veamos la diferencia. Claro, ¿y esto es cómo se consiguen estos objetivos? Pensar a base de mensajes machacones, repetidos muchas veces, por personas con teórico ascendente, con teórico prestigio, que muchas veces son inventados también esos prestigios, para que llegamos a estar absolutamente convencidos de que ese mensaje es el correcto, es además el mayoritario, el que piensa la inmensa mayoría de la gente, para que de tal manera que incluso a que nosotros pensemos de otra forma, no nos atrevemos a manifestarlo. Esto es lo que nos hacen todos los días y lo vemos, a los que algo sabemos de estos temas, lo vemos hasta en los telediarios, lo vemos de manera constante en los medios de comunicación, porque hay que entender ¿por qué trasladan esos mensajes? ¿Quién de verdad tiene interés en que se traslade? ¿Quién lo controla? ¿Quiénes son los propietarios de estos medios? Porque al final, ese presentador que a nosotros nos puede parecer encantador, casi de la familia, ¿verdad? Si le viéramos por la calle le invitaríamos a cenar porque es que le hemos visto todas las noches, es que es eso, de la familia, ¿no? Pero él en realidad es un busto parlante. Él está diciendo lo que alguien quiere que diga, evidentemente, para que veáis lo fácil que es manipularnos. Pero estos condicionamientos, como os digo, podríamos poner 1000 ejemplos, pensar. Por ejemplo, los hunos, cuando iban atacando, iban mandando delante destacamentos
y pretendían sitiar o atacar una ciudad, esos destacamentos iban diciendo que vienen los hunos, que son terribles, que os van a matar a todos, que son unos salvajes, que os van a despedazar, que os van a violar. Entonces, de tal manera que metían ese miedo, al final es ese control social, y efectivamente había ciudades que en cuanto veían a los hunos en la distancia, una vez que traspasaban el horizonte, abrían las puertas, porque preferían eso antes de ser sitiados y efectivamente llegar a ser masacrados de la manera que lo hacían. Esto se ha hecho de manera constante. Por supuesto, esto se perfecciona a partir de la Primera Guerra Mundial, que es cuando la propaganda de guerra prende con mucha fuerza, se institucionaliza y sobre todo se profesionaliza, y a partir de ahí, de ese momento, estamos inundados de propaganda. Y lo estamos viendo ahora mismo. O sea, la propaganda es constante. Y hablaremos porque hoy en día pensar que hay sistemas muy sofisticados en el marco de lo que hoy se llama la guerra cognitiva, que va dirigida a nosotros. Ya no solamente a los soldados en el campo de batalla, como antes era principalmente la propaganda, va dirigida a los ciudadanos, para convencernos, para que muchas veces nos pongamos en manos de nuestros dirigentes, que les permitamos incluso realizar cualquier tipo de tropelía, porque nos han convencido de que es lo positivo para nosotros. Seguiremos abundando. Bueno, ¿tanto nos dominan la mente? O sea, entiendo que estamos completamente expuestos, hemos hablado de las redes sociales, que allí... Realmente, esto es como los grupos de WhatsApp, ¿no? Cuando pones un mensaje, pues todo el mundo se cree cualquier tontada que se haga y sobre todo se masifica. Claro, si consigues dominar un grupo de 60 personas, pues lo que puedes hacer con una población entera. Ahora estamos hablando del voto, ¿no? De cómo nos podemos llevar los votos hacia donde nos interesa. Pero estamos expuestos entonces todos los días a un dominio mental. Continuamente. Sí, estamos expuestos todos los días a ataques mentales. Lo que no significa es que haya solamente unos atacantes. Evidentemente hay unos que tratan de llevarnos por unos derroteros y otros por otros. A su vez ellos luchan también entre ellos, pero con mensajes, con narrativas, con relatos que tratan de condicionarnos por parte de unos y de otros. Pero claro, ¿quién tiene normalmente el mayor poder? Pues el que tiene ese poder económico, ese poder político en ese momento, que es el que puede lanzarnos mensajes de manera más efectiva, porque esos mensajes los va a difundir en más medios de comunicación, en medios de comunicación más importantes, y por tanto va a tener una gran ventaja a la hora de intentarnos condicionar. Recuerdo en un congreso que se hizo en Segovia, que lo había organizado, entre otras personas, ya fallecido y que descanse en paz, Sánchez Dragó, que yo me lo había trabajado muy bien, lo había hecho muy bien, lo había estudiado a fondo, lo había preparado de maravilla. Y les dije, si yo tuviera los medios, durante 6 meses solamente, algunos medios de las principales televisiones en prime time, los grandes medios de comunicación, dinero para tener bots y redes de bots en las redes sociales, especialmente en Twitter, pero no solamente en Twitter. Y además, tuviera acceso a 2 o 3 influencers, personas con gran eco mediático, que muchas veces si rascas en realidad no hay nada debajo, pero que tienen mucho eco mediático, yo era capaz de convencer al menos a la mitad de la población en 6 meses de algo que os voy a decir que os va a escandalizar a todos, que era el canibalismo. Sobre el canibalismo. Lo había estudiado muy a fondo, porque, por ejemplo, hasta finales del siglo XIX, en Alemania o en el Reino Unido, se comía carne de cadáver. Claro, si ahora lo enlazamos, por ejemplo, con el tema del cambio climático, del medio ambiente y de esas corrientes de que sobramos personas en el planeta, que es lo que nos están diciendo en el foro de Davos todos los días, ¿no? Y dices, claro, pues qué mejor que irnos comiendo poco a poco los unos a los otros. Sabéis que además hay una corriente también que cada vez hay sobre todo más gente joven que se une a ella, de que no hay que tener hijos porque somos el cáncer del planeta. O sea, poco a poco, claro, decíamos, oye, pues, ¿y por qué no? Y como ya más sabéis que ahora también las vacas se las acusa de ser de las grandes protagonistas de esta modificación climática, y de hecho hay noticias, hoy mismo una noticia, tanto en Holanda como en Irlanda, en muchos países que quieren acabar con las vacas. Pues oye, pues no, pues ¿por qué no acabamos también con algunos seres humanos que vamos sobrando? Esto que os parece una barbaridad, lo que acabo de decir, os voy a repetir. A base de repetírtela muchas veces, terminas convencido de ello. Porque nos parecerá mentira. Pero es que además, es que yo he dicho, no a todo el mundo, he dicho a la mitad de la población, no a toda la población, ni mucho menos, por supuesto.
Pero es lo que nos pasa con tantas cosas que decimos, antes tú lo has dicho, Nacho, o tú, Luis, que por cierto, encantadísimo de estar aquí contigo también, de cosas que nos hubieran parecido una aberración no hace tanto tiempo, ¿cómo las aceptamos con esa naturalidad? Que llegamos incluso a interiorizarlas como que hubieran nacido de nosotros mismos, que es otro de los objetivos, que cuando nos lanzan esta campaña tan agresiva mental, que lleguemos a pensar y decir, anda, si yo a lo mejor también me lo había planteado alguna vez y no había caído en mí mismo, ¿no? Porque precisamente se trata de conseguir esos objetivos. Una vez más, pensar que absolutamente todo lo que vemos, lo que oímos, lo que leemos, está totalmente condicionado. En el caso de la política, lo vemos todos los días. Ya no hay oradores. Se ha perdido la oratoria y la elocuencia. Hay lectores. Si os fijáis, hoy mismo lo podéis haber visto casos, tanto de uno como de otro de los grandes partidos, o lo veis todos los días en el Congreso y en el Senado, se limitan a leer. No son oradores, son lectores. Lectores de algo que les ha preparado con extremo cuidado, midiendo absolutamente cada una de las palabras, sabiendo el mensaje que tienen que enviar y a la hora que lo tienen que enviar al político que lo está leyendo. Si no es fruto suyo. Si vosotros muchas veces tenéis la oportunidad de hablar con alguno de estos grandes políticos que os parecen personas muy ilustradas, muy capaces, con una profundidad intelectual, cuando habléis con ellos y les sacáis de los mantras, de eso que sí que saben repetir como papagayos, que también lo pongo en el libro, que es parte de la estrategia mental, de repetir constantemente esos mantras para que vayan calando. Y si os fijáis, por ejemplo, ya empieza a haber, para las próximas elecciones, empieza a haber 2 o 3 mantras que ya repiten todos y que vamos a seguir oyendo todos los días, varias veces al día. Si les sacáis de esos mantras y rascáis un poquitín y tenéis una conversación un poco oculta, os daréis cuenta que muchos de ellos son personas sin formación, son personas sin cultura, son personas que en realidad valen muy poco, pero que alguien ha tenido interés en prepararlas, por imagen o por lo que sea, en prepararlas para llegar al puesto que llegan a través precisamente de estos mensajes mentales, para convencernos a los ciudadanos de que es la persona idónea para dirigir nuestras vidas. Luis, lo ha dicho Pedro, estrategias mentales. Y constantemente nos vemos bombardeadas por ellas día a día y a mayor abundamiento yo creo que si todos nos planteamos o queremos pensar, bueno, ¿y qué países son expertos en tema del dominio mental? ¿Qué países a través de su publicidad están influyendo a sus sociedades? Seguro que enseguida vamos a pensar Rusia, sobre todo, China, sobre todo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, los países que habitualmente los consideraríamos como los enemigos de Occidente. Ahora bien, si nosotros pensamos de esta forma, es porque alguien quiere que pensemos de esta forma. Y esto es muy interesante porque si, por ejemplo, nos planteamos, ¿no?, cómo llaman los medios de comunicación a aquellos guerreros, soldados que no pertenecen a ningún estado en realidad, pero vienen de Occidente para defender a Ucrania, contratistas. Ahora bien, ¿cómo llamamos a los del grupo Wagner y a todos los que vienen de Rusia para luchar en Ucrania? Mercenarios. Y así es como nos los venden los medios de comunicación, cuando en realidad son exactamente lo mismo, ¿no? Y para muestra un botón, si os fijáis, hace unos meses, cuando se produjo ese sabotaje del gasoducto del Nord Stream, bueno, se empezó a especular. ¿Y esto quién puede haber sido, no? Y enseguida hubo voces que hacían referencia, por supuesto que estos tienen que haber sido los rusos, sin plantearse demasiado bien por qué y qué sentido tendría que Rusia, que es quien ha pagado esto, que en su caso debería de pagar la reparación, iba a sabotearse a sí misma. Y ocurre algo que a mí me dejó totalmente ojiplático y que no ha trascendido demasiado en los grandes medios de comunicación, y es que un americano, un estadounidense, un periodista y ganador, cuidado, del premio Pulitzer, hablamos de Seymour Hersh, él escribió un artículo donde hacía alusión a que tenía fuentes, él no la revela, que hacen referencia a que fue el propio Estados Unidos que en una operación ultra secreta autorizada por Biden había sido quien había saboteado el Nord Stream. Y si esto fuera cierto, que primero lo que hay que decir, seguro que en Rusia jamás se habría permitido que un periodista dijera esto y que cobrase el ego que ha cobrado. En Estados Unidos sí, por la libertad, por supuesto. Ahora bien, enseguida salieron las autoridades americanas para decir que esto, vamos, era totalmente infundado y no tenía ningún sentido. Ahora bien, pero ¿y si esto fuera cierto? Estaríamos hablando de que
Estados Unidos directamente ha ejecutado un ataque violento, un atentado, un acto de guerra en territorio europeo y no ha pasado nada. Y no ha pasado absolutamente nada. ¿Y si hubiera sido al revés? ¿Qué habría ocurrido? Mira, Luis, es interesantísimo lo que cuentas. Mira, que los sistemas autocráticos, las dictaduras, han utilizado también el dominio mental, por supuestísimo. Pero da la curiosa circunstancia de que hoy donde principalmente se emplea es en las democracias. Pensar que ¿en qué se ha convertido la democracia? La democracia, para muchos políticos, se ha convertido en un negocio, se ha convertido en un modo de vida, se ha convertido en una manera de intentar conseguir votos al precio que sea para mantenerse en el poder o para llegar a él. Y lo estamos viendo ahora mismo, donde alguien está hablando de los ciudadanos, alguien está hablando de los problemas de España, cada uno está viendo a ver cómo sobrevive políticamente él personalmente y su grupo político. Entonces, ¿qué significa? Que en ese afán de conseguir votos al precio que sea, donde lo que se ha institucionalizado es la mentira política. Vivimos en una mentira permanente. Y sabes que personas que te han engañado claramente ya, te van a seguir engañando solo para ver si tú les votas. Y por eso son esas promesas falsas que son incumplibles, porque el país no tiene capacidad económica, salvo que se siguiera endeudando de una manera todavía mucho más salvaje de lo que ya estamos, para poder cumplir esas promesas que te están ofreciendo. Esa es la gran farsa y, por tanto, hoy el dominio mental principalmente se ejerce en las democracias. Y fijaros bien, lo ponía en este libro y en otros también anteriores, cuando ponía los principales puntos de la propaganda y la manipulación de Goebbels en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Son exactamente los mismos que se aplican hoy en día, solo que con sistemas mucho más perfeccionados. Goebbels, en su momento, obliga a fabricar una radio barata para que todos los alemanes tuvieran una radio en su casa para que les llegaran los mensajes, fijaros bien, que difundía evidentemente su propaganda. Pero es que es lo mismo que hacemos que hay hoy en día, solamente que no hace falta que te obliguen. Todos tenemos 20.000 aparatos en nuestra casa o los estamos viendo de manera constante para que nos lleguen esos mensajes, solo que mucho más sofisticados una vez más. No tengáis ninguna duda. Claro, y tú hablabas, por ejemplo, de este periodista que fue premio Pulitzer, que inmediatamente que trata de desvelar esta trama, se le acusa de todo. Ya es un pobre viejo, que fuera premio Pulitzer en su momento no significa nada, se ha vuelto loco. El asesinato social. Se trata de la descalificación permanente, obviamente, porque esos mensajes no interesan. Y esto se hace de manera constante. Yo os puedo contar, no me gusta personalizar, lo que me hacen a mí, todos y cada uno de los días. Vamos a llamarlo asesinato social por medio de redes sociales. Me pasa todos los días. Te voy a contar, ayer, por ejemplo, o esta mañana, ya ni me acuerdo ya, puse un artículo que me parecía muy interesante, muy detallado de lo que está pasando en el mundo ahora mismo, la gran guerra que se está librando, y no interesaba. Entonces, ¿qué hicieron? Los que me hacen la guerra en Twitter, a base de denuncias, consiguieron que Twitter lo considerara como que era un artículo pernicioso porque podía llevar un virus. Cosa que no era cierto. En LinkedIn, por ejemplo, se puede ver perfectamente, y aparte yo lo he abierto y lo he comprobado y no tiene ningún virus de ningún tipo, pero a base para que ese artículo no tuviera repercusión. Lo mismo que permanentemente me están lanzando ataques para banearme, para que lo que yo pongo no lo pueda ver prácticamente nadie. Y hay veces que tiene solamente a lo mejor 20 likes, teniendo en cuenta que tengo como 350.000 seguidores, que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero eso es constante. Os voy a contar, si me permites. La cuenta no te la han cerrado nunca, ¿no? Sí, claro. Sí, te la cerraron. Pero es que el truco no es cerrártela. El truco es baneártela. Porque, una vez más, es lo que hablamos del dominio mental. Si a ti te atacan directamente, tú puedes reaccionar y puedes sacar un TikTok, sí, que ya me los han cerrado también alguna vez, me los han eliminado, pero puedes sacar un TikTok o puedes hablar en Instagram o en otra red, ¿verdad? Pero ¿qué hacen? No buscan que seas eliminado o expulsado de la red. Se busca que seas baneado. Es decir, que los mensajes que tú lanzas no tengan repercusión. Que hay muchas maneras, no vamos a dar más pistas, pero hay muchas maneras de hacerlo. Pero os cuento, por ejemplo, el último que me hacen en LinkedIn. Wikipedia. Yo creo que pocas personas tendrán
una página de Wikipedia más extensa que la mía, para precisamente descalificarme. Cualquier barbaridad que pone, y hoy todavía había un artículo, que no sé ni de quién es un artículo de eso, diciendo todo tipo de barbaridades que se les ocurre, alguien lo cuelga, no penséis que, o sea, lo mismo, si pensáis que todo lo que pone Wikipedia es la realidad, en absoluto. En Wikipedia trabajan todos los días los servicios de inteligencia de uno y otro bando para también que lo que allí podáis leer os condicione. Y trabajan todos los días. Hay veces que algún hacker amigo me ha creado una página real y no ha pasado una hora y ya la han vuelto otra vez a sacar esta tan sumamente extensa. Bien, lo último que se les ha ocurrido, si leéis, y luego podéis comprobarlo, si leéis el resumen de mi Wikipedia, pone primero que no soy militar de carrera, que soy reservista o fuerza de reserva, es decir, civil que trabaja temporalmente para el ejército. Otras veces me ponen lo mismo, pone que soy diplomático, no sé por qué lo ponen. Y lo último que se les ha ocurrido, la última genialidad, es que mi nacionalidad es rusa. Bueno. Esto, claro, pero fijaros bien, vosotros que os habéis reído, que os parece un chiste, y decís, qué cachondo el que lo ha puesto, ¿no? O qué ignorante. No, está absolutamente intencionado. Porque pensar que cuando alguien quiere, por ejemplo, traducir mis libros a otro idioma, o simplemente que yo colabore en alguna actividad en otra parte del mundo, pues ¿qué hace? Como hacéis todos vosotros. Lo primero, cuando os vais a veros con alguien, o mirar en Wikipedia a ver quién es, ¿verdad? Imaginaros que alguien de Iberoamérica o del este de Europa o de Asia ve que mi nacionalidad es rusa y que además que lo de ser militar, que es mentira, que no soy coronel ni soy de Estado Mayor, que soy reservista, pues evidentemente dice, ¿cómo le voy a contratar a esta persona o cómo voy a contar con él? Para que veáis todo lo que hacen todos los días. Y eso, recordad, son maniobras también de estrategia, de condicionamiento mental. Porque al final se trata de que esa persona que lea ese mensaje quede influenciada precisamente por esa falsa noticia, que no es una noticia falsa, es una falsa noticia, creada específicamente para ello. Sobre esta forma de dominio mental, yo creo que podemos viajar a los años 50, a 1950, cuando hay un programa secreto de esa manipulación por electroshock, por LSD, que es muy famoso, como es el MK Ultra, ¿no, Luis? Y es uno de los... Bueno, luego fue desclasificado y lo fuimos conociendo y la gente decía, bueno, pero esto es imposible, esto realmente no puede haber existido, ¿no? Semejante manipulación. Bueno, pues prácticamente una sociedad entera. Absolutamente. Y es que hablamos de esa década de 1950, cuando la CIA realiza una serie de experimentos de control mental utilizando descargas eléctricas, como citabas, Nacho, y drogas alucinógenas. ¿Para qué? Para tratar de reprogramar el cerebro de esas personas con las que se estaba experimentando. Cuando hablamos del MK Ultra tenemos que ponernos en situación, en qué momento nos encontramos. Hablamos de americanos que habían sido liberados como prisioneros de la guerra de Corea y que algunos de ellos venían con ciertos pensamientos de estilo comunista. Claro, lo que piensan algunos americanos en ese momento es: a estos les han lavado el cerebro. Luego, tal vez podamos hacer exactamente lo mismo para controlar a las grandes masas. El caso es que se va a iniciar este programa, el MK Ultra, utilizando ¿a quién? A pacientes de hospitales psiquiátricos, a presos, a personas marginadas de la sociedad, para que estos, en el momento en que por las circunstancias de ansiedad, de estrés de su vida, vayan a una institución psiquiátrica, que es en concreto, y hablamos específicamente del Allen Memorial Institute en Montreal, aquí se les va a ingresar y se va a iniciar ese procedimiento de lavado de cerebro y de reprogramación, ¿no? Claro, por supuesto, sin ningún tipo de consentimiento por parte de las personas que iban a ser objeto de ese programa. Cuando la CIA se acerca a un doctor del momento, que es un psiquiatra llamado Cameron, va a realizar estos experimentos a los que estamos haciendo referencia y que son tan denostables, ¿no? Se recibe una subvención por parte de la agencia que entrega al psiquiatra, cuidado, hablamos de $60.000 de la época, lo cual en la actualidad le podríamos añadir algún cero más, para que comiencen los experimentos. Y el doctor Cameron, que era defensor de un enfoque científico de que el cerebro se puede reprogramar, que al final seríamos como una computadora que podemos vaciar nuestro disco duro y reiniciarlo como si fuera algo totalmente nuevo, empieza a tratar de conseguir que los pacientes tengan un estado psicológico infantil.
para que desde cero se les pueda reprogramar como realmente interesa a las autoridades. Cuando estas personas, que insisto eran pues, personas de una sociedad desestructurada, comienzan estos tratamientos en este hospital, se les practica una terapia electroconvulsiva de potencia y frecuencia tremendamente altas. Y cuando ya se encuentran en un estado prácticamente vegetativo, les empiezan a tratar con drogas alucinógenas, especialmente LSD. De esta forma, Cameron denominó lo que consideró como esa conducción psíquica en aras de, a través de escuchar mensajes repetitivos durante las 24 horas del día, grabados en cintas, incluso por la noche, mensajes que constantemente a esa persona que había sido objeto de este programa le estaban reprogramando, en realidad le estaban generando un perjuicio que durante décadas y probablemente hasta el final de sus días se actualizó. Y lo más paradójico de todo esto es que, aunque a partir de mediados de los años 60 el programa de MK Ultra ya se reduce porque, por supuesto, que la mayoría de los... Bueno, ningún experimento funcionó como pretendían en los Estados Unidos. La disonancia de todo esto es que este hombre, el doctor Cameron, había sido uno de los psiquiatras invitados a evaluar a los acusados nazis de los juicios de Nuremberg, donde se declaró por primera vez el Código de Nuremberg para la ética de la investigación en experimentación humana. Es que son experimentos con seres humanos. Claro, fíjate. Pero es que no estamos tan lejos en el tiempo. Es interesantísimo. Esto no solamente lo hacían los estadounidenses, lo hacían los canadienses, lo hicieron los británicos. Ellos tienen un laboratorio que sigue existiendo, que se llama Porton Down, donde de allí han salido algunas de las drogas sintéticas más conocidas y más potentes. Pero también lo hacía la otra parte, lo hacía la Unión Soviética. Muchas veces con esos mensajes que lo que pretendían era que, por ejemplo, ese mensaje subliminal que te ponían en el cerebro, de tal manera que tú pudieras reaccionar de una manera determinada, que podía ser violenta o todo lo contrario, cuando oyeras la palabra clave o el sonido clave, para que tú pudieras reaccionar de modo automático completamente. Pero es que en cierto modo nos está pasando. Pensar que ahora mismo hay una corriente muy importante mundial de normalización de todo tipo de drogas, mucho más allá de las que podríamos considerar lúdicas. Estamos hablando de drogas verdaderamente destructoras del cerebro. Porque obviamente, si tenemos nuestro cerebro casi destruido, no molestamos, ¿verdad? No protestamos. Y además estaremos encantados de que alguien nos siga suministrando el soma, ¿no? Como decían en las grandes obras, esas distopías que ya han quedado totalmente superadas. Un mundo feliz, 1984, el Fahrenheit 451, eso ha quedado ya totalmente superado, por supuestísimo. Claro, porque pensar, ahora mismo en España concretamente, se está produciendo un fenómeno que es el del consumo masivo cada vez más de fentanilo. Fentanilo es cierto, sabéis que es potentísimo, muchas veces más potente que la heroína o que la morfina, y es cierto que se utiliza en las UBIs con personas con unos dolores terribles para calmarles el dolor, que a muchos de ellas luego se les queda una gran adicción. Pero el problema es cuando se utiliza de una forma incorrecta, evidentemente no por una prescripción médica, no con un seguimiento médico, y esta droga mata todos los días en Estados Unidos a más de 200 personas, principalmente muy jóvenes, porque además la camuflan con otros productos farmacéuticos de consumo rutinario, como pueden ser ansiolíticos o calmantes de cualquier naturaleza. Quiere decir que esta droga hace poco fue legalizada en Canadá, que ha permitido que la posesión y el consumo diario de 2,5 gramos de cocaína, de heroína y de fentanilo. Fijaros bien lo que estamos hablando, con todo el dolor que ha causado en su momento ya la heroína, amigos míos del barrio que fallecieron por aquellos consumos tan excesivos de heroína. Es un poco la corriente que estamos viviendo. ¿Estarán experimentando también con nosotros? Claro, es parte de esas drogas sintéticas, de esos opiáceos sintéticos. El producto base proviene de China, entra a través de México en muchos casos y finalmente termina en Estados Unidos. Y hay quien cree que puede ser una estratagema de China
para atontar a toda la sociedad estadounidense, a la juventud, lo mismo que en su momento hicieron los británicos, los ingleses, en las guerras del opio con los chinos. Porque también puede tener su parte de geopolítica, además de que haya un interés en que entre ese entretenimiento masivo, es decir, que a ser posible estemos todo el día tumbados viendo series y películas, si además estamos drogados, claro, qué felicidad para los dirigentes, ¿verdad? Para los que de verdad controlan el mundo. Es decir, que no son nuestros políticos, porque ellos a su vez también son manejados. Claro, eso es parte también de ese control mental. Bueno, aquí realmente es la caza del cerebro. Lo que están buscando es cazar nuestro cerebro, sí. y de esa forma... Fíjate, yo pongo aquí, cuando hablo de la guerra mental, sí, hablo la guerra que se hace con la mente, porque también se hace con la mente estos experimentos que hoy en día están absolutamente confirmados, aunque haya quien que todavía no se lo quiera creer, que se hacían igualmente en Estados Unidos y en la Unión Soviética. Es decir, por ejemplo, todo el tema de la telepatía, sí, que se investigó hasta la saciedad. Y es más, en algunos casos está archidemostrado que funcionaba. Y decimos lo mismo, esto estamos hablando de los años 40, de los años 50, de los años 60. ¿Qué no habrá hoy en día que no sepamos? Porque sabéis que al final esto se termina sabiendo mucho más tarde. Pensar que todavía del 11S se estima que puede haber 30 o 40.000 todavía documentos clasificados que Biden había prometido desclasificar y todavía no se ha desclasificado. O aquí tenemos todavía en España muchos documentos todavía sin desclasificar y de hace bastantes años. Claro, por eso os digo que es que pensar, que, una vez más, qué puede estar habiendo. Pues os ponía con la mente, contra la mente, que es también lo que estamos comentando, porque fijaros bien, lo que nos acaba de decir Luis, que lo ha dicho como siempre de manera magistral, mucho mejor que yo, pensar que... No, es cierto, eres una máquina. Pensar que esto, si entráis en la página, en la web oficial de DARPA, esta agencia de tecnología disruptiva del Pentágono, te lo dice con pelos y señales los experimentos que están realizando, que ellos no los realizan. Ellos solo tienen dinero que entregan a centros de investigación, a universidades o a institutos privados para que lo desarrollen. Y te lo dicen abiertamente. Y el presupuesto que tienen, que es abismal el presupuesto que tienen. Es casi como el Producto Interior Bruto que tiene nuestro país. Totalmente. Y lo pongo aquí. Pero fijaros bien, una vez más, lo que os decía, con la mente, contra la mente, en la mente, que es un poco lo que estamos comentando, y también la lucha por la mente, por esa guerra que os decía, la guerra cognitiva, por dominar nuestras mentes. Y ya no solo la de los soldados en el campo de batalla, recordar, la de los ciudadanos. Porque la guerra es un choque de voluntades. Choque de voluntades entre los que nos dirigen, entre los que mandan, porque los soldados en el campo de batalla son un instrumento más, no pintan nada. La guerra es entre los dirigentes. Pero claro, si consiguen convencernos al pueblo, a los ciudadanos, de uno de los dirigentes, de que incluso actuemos contra él, que depongamos ese gobierno o que no le permitamos ciertas cosas, el enemigo está doblegando la voluntad del otro sin ni siquiera tener que entrar en combate. Y hoy en día esta guerra cognitiva es importantísima. ¿Y en qué consiste? ¿Qué mezcla? La propaganda, la desinformación, la manipulación mediática, las falsas noticias, las noticias falsas, que son creadas específicamente para ello, esta mezcla de la verdad y la mentira para que no seamos capaces de desentrañar cuál es la auténtica realidad. Esto se utiliza todos los días. Y en el caso concreto, como apuntaba Luis de manera magistral, pensar que hoy estamos en guerra, que no se nos olvide, y que Europa está en guerra, y que estamos como país de la OTAN, estamos en guerra. Y por tanto, lo que recibimos todos y cada uno de los días a través de los grandes medios de comunicación es propaganda de guerra. Pero no propaganda del otro lado, que ya les gustaría, alguna también recibimos, sino principalmente nuestra propia propaganda. Y os podría contar casos porque todos los días lo veo en las televisiones. Cómo nos mandan esa propaganda de guerra de una manera muy sutil, muy sibilina, para que no seamos capaces de detectarla. Pensar que yo llevo en esto más de 30 años. Obviamente es mi profesión y aún así hay veces que me engaña todos los días. Pero pensar que obviamente otra persona que tiene su profesión no tiene por qué enterarse de ello, ¿no? Pero claro, y además si te la repiten un día y otro día y al día siguiente y prácticamente la misma en todas las televisiones, en todos los medios, ¿cómo no te lo vas a terminar por creer? Obviamente. El coronel Baños ha dicho una palabra muy interesante que es la telepatía.
La telepatía se utiliza y se ha creído mucho en su funcionamiento. Es más, a día de hoy están trabajándola de una forma muy potente para intentar conectar diferentes puntos del mundo. Pero la telepatía se llega a hacer incluso desde el cosmos. Efectivamente, y creo, Nacho, que te estás refiriendo a la aventurilla que, sin decírselo a nadie, hizo Edgar Mitchell en el Apolo 14. Y hablamos del 5 de febrero de 1971, cuando el astronauta... cuidado, estamos hablando de un astronauta que estuvo 9 horas sobre la superficie lunar. Seguro que todos tenéis en la cabeza esas imágenes, ¿no?, de un astronauta pues jugando al golf en la Luna, ¿no? Sí. Con el palo de golf y tal, ¿no? Con la tirolina. Bueno, pues eran Alan Shepard y el propio Edgar Mitchell. Bueno, pues Edgar Mitchell, que siempre tuvo unas motivaciones, tuvo unas inquietudes que iban más allá simplemente de la ciencia, de todo lo que tenía que ver con el ámbito de ser astronauta. Él hizo un experimento psíquico sobre la superficie lunar. Él se llevó pues una baraja de cartas de póker, simplemente, y desde la Luna él hizo un experimento telepático que consistía en lo siguiente. Él había pues hablado con unos amigos suyos, pues bueno, que supuestamente tenían esta sensibilidad, según él, y desde la Luna empezó a mandarles telepáticamente las cartas, las figuras que iban apareciendo en su mente en ese momento. Hizo, según Edgar Mitchell, 200 envíos telepáticos de cartas de naipes de póker. Y de los 200, sus amigos telepatas, cuidado, según Edgar Mitchell, acertaron 50, que no está nada mal para una pareja de póker, ¿no? Y la verdad es que este experimento, que por supuesto Edgar Mitchell se lo ocultó a la NASA, ¿no?, y que no lo supimos hasta años después, refleja el carácter que tenía este hombre. Fijaros, Edgar Mitchell, y a lo mejor me estoy saliendo un poquito de tiesto, cuando regresa de la Luna, cuando se convierte en una celebridad, ¿no?, admirado por todos los hombres, un hombre que prácticamente tenía 40 años y había ido a la Luna. ¿Qué te queda en el momento en que a esa edad has pisado la superficie lunar, ¿no? Bueno, pues él dijo, igual que el hombre lleva tanto tiempo buscando o vino a decir, igual que el hombre ha dejado su huella en la Luna, yo quiero demostrar que Dios dejó su huella sobre la superficie de la Tierra. Y comenzó a hacer viajes buscando lugares religiosos que pudiesen demostrar la existencia de Dios, como por ejemplo ascender al monte Ararat. Y bueno, creo que es curiosísimo que podamos incluso meter por aquí un poquito de astronautas en el dominio mental. Si me permites, Nacho, fíjate, sí. Es muy curioso porque grandes personalidades que se dedicaban a temas completamente diferentes, incluso grandes estrategas, generales, han acabado sus días precisamente en el mundo, digamos, no sé si del esoterismo, porque se dieron cuenta después de estar al más alto nivel que había algo más, efectivamente. Yo os puedo contar mi caso. Yo no he descrito absoluto de estos temas, absoluto. Como militar, los militares intentamos ser muy racionales, muy lógicos, de pisar suelo. Pero da la casualidad, aunque es cierto que los grandes generales a lo largo de la historia todos creían en estos temas y si no consultaban a los auguros, a los auspicios, no iban a la guerra si el resultado de aquel análisis no era favorable, de aquella predicción. Pero mi visión cambió completamente a partir de ese famoso programa 500 que hicimos en cuarto milenio, en el campo de maniobras de la Academia de Infantería, que lo habréis visto, pues imagino todos vosotros, y si no os lo recomiendo, en el que Iker me lleva precisamente como desquerido, para que yo hiciera de notario de aquello que íbamos a vivir. Y ahí también se me ponen los pelos de punta con todo lo que pasamos. Y allí me di cuenta de que efectivamente yo era un necio, soy una persona insensible, porque hay personas, y ojalá viniera aquí nuestro queridísimo, Aldo Linares. Dice, voy para allí. Bueno. Vale. Porque descubrí personas como Aldo Linares, como Paloma Navarrete, también descansa en paz, muy queridísima, que efectivamente son capaces de percibir cosas que la inmensa mayoría no percibimos, de tener otra sensibilidad, que para nosotros nos es totalmente desconocida. Para que nos hagamos una idea, es como si nosotros podemos correr, por decir algo, 100 metros en 15 segundos y claro, te llega un superatleta y te los corre en la mitad de tiempo. Pues esto pasa igual. Solamente que como está, no les vemos físicamente porque está en su mente, no somos capaces de saber hasta dónde llegan. Y a partir de ese momento yo he llegado al absoluto convencimiento
de que sí que hay cosas que la inmensísima mayoría no detectamos, no sabemos, y es más, y que hay veces que ni siquiera nos atrevemos a querer saber, porque efectivamente nos puede dar miedo lo que podamos descubrir, pero que sí que existe, que tengamos la certeza de que sí que existe. Y a medida que yo he ido hablando, incluso Iker me ha contado muchísimos casos de cómo incluso personas que presumen de ser como muy racionales y que yo estoy convencido, y seguro que vosotros me lo podréis decir si hablara con cada uno de vosotros, que es raro que una persona a partir de una cierta edad no haya tenido alguna experiencia un poco rara, que a veces se ha negado a sí mismo, porque sea una premonición, sea un avistamiento de algo extraño, sea un fantasma, lo que sea, raro es. Y seguramente hará que muchos de vosotros, que hay veces que no nos hemos atrevido casi ni a contárnoslo a nosotros mismos, casi a nuestra pareja, a nuestra familia. ¿Por qué no nos fueran a llamar que somos unos frikis, unos raritos, o que nos lo estamos inventando, verdad? Pero la realidad es que sí que hay algo que existe. No tengamos la menor duda. Y por eso muchas personas sabias que han alcanzado esas cotas ya de, digamos, de desarrollo intelectual, han terminado sus días intentando buscar ese más allá. ¿Te ha vuelto a ocurrir alguna situación, Pedro? Yo ya lo he contado alguna vez en algún programa de Iker. Hemos tenido, además uno de ellos con la familia, sí. Te lo puede contar mi hijo mayor, yendo hacia Estrasburgo, pasando por toda esa zona del Languedoc en Francia, nos fue siguiendo un objeto por la parte izquierda del coche durante mucho tiempo, por la noche. Vamos a llamarlo, lo vimos toda la familia perfectamente, ¿no? Y otro fue ya siendo cadete hace muchos años. Pero no, desde a partir de ahí yo no he vuelto a tener ni... Pero te voy a contar, ya que me lo preguntas y me tiras de la lengua, y esto que te voy a contar, cuando he hablado con otras personas, como por ejemplo nuestro queridísimo doctor Gaona, que participó también en este libro, en uno de los apéndices, me acuerdo perfectamente que empezamos a hablar en casa, empecé a hablar con mis hijos mayores y con la familia en general. Empezamos a hablar de lo que había vivido en esta experiencia en la Academia de Infantería. Yo sé que a lo mejor no lo vais a creer, pero de repente se empezaron, mira, y también se me ponen los pelos de punta, se empezaron a conectar o a desconectar aparatos eléctricos, se nos empezaron a apagar y a encender las luces, y Gaona me llegó a decir que a él se le llegó a estallar hasta una televisión. Sí, señor. Sí, sí. Entonces, y a partir de ese momento empezaron a pasar cosas muy raras, y les dije de salir de casa con las luces apagadas y todos haber sido conscientes de que la habíamos apagado y llegar y encontrarnos con todas las luces encendidas. Y dijimos, a partir de este momento, prohibido hablar en casa del tema, porque nos dio hasta miedo. Luis, continuando todo este tema también de documentos, hay un proyecto, una operación que en 2017 se desclasifica con más de 12 millones de páginas, donde la propia CIA recluta a diferentes espías físicos para el espionaje psíquico. Efectivamente, hablamos del proyecto Stargate. Este proyecto que se desclasifica en ese 2017, sí. Bueno, a mí me llama muchísimo la atención porque quería preguntarle al coronel, ahora que cuente un poco qué es lo que sucedió aquí, si hay algún gobierno que sepa que a día de hoy se toma esto en serio, estos casos de telepatía o hablamos de soldados que tengan esta capacidad, ¿no? Es decir, los espías psíquicos famosos, ¿no? Bueno, pues a grandes rasgos, cuando hablamos del Stargate, nos referimos a un proyecto que nace en los años 70 y que tiene como fin principal la realización de experimentos de visión remota. Tenía varias fases. La primera de las fases del Stargate era la siguiente. Consistía en tratar de comprobar si otros estados, especialmente la Unión Soviética, estaba haciendo algo parecido. Tenían espías psíquicos, como antes estaba comentando el coronel. Y fijaros qué curioso, en Estados Unidos, en silos de misiles, se colocaban globos con la cara del Pato Donald o de Mickey Mouse para que en caso de que la Unión Soviética, un espía psíquico, pues por la visión remota que tuviera cuando le diesen las coordenadas de donde tenía que acceder, observase ese silo de misiles, le dijera a su superior, pues es que estoy viendo al Pato Donald o a Mickey Mouse, ¿no? Para que efectivamente le dijeran, este hombre ya está chalado, vamos a sacarle de aquí directamente. Bueno, pues así se comienza a reclutar en esta segunda fase del Stargate a soldados que tengan ciertas capacidades. Ahora bien,
¿Cómo los seleccionamos? Bueno, pues parece que en un principio los criterios, tal vez pues por la falta de información, por no saber muy bien qué criterios utilizar para encontrar o seleccionar un espía psíquico, suelen ser pues los soldados que hagan cosas más raras. Hablamos de soldados que pues tienen pesadillas, que tienen problemas psíquicos, es decir, a quien identificaríamos en principio como una persona excéntrica, ¿no? Y los test que se les hacían de percepción extrasensorial consistían sobre todo en darles unas coordenadas y que ellos tratasen de determinar qué ocurría en los lugares en los que les habían dado estas coordenadas. Y se hacían más pruebas. Fijaros qué curioso, porque una de las más famosas es esa de encerrar a ese soldado psíquico en una sala, en la sala contigua, siempre con absoluta separación entre una sala y otra, se encontraba el experimentador que iba dibujando determinadas formas o figuras que luego tenían que ser adivinados por parte de ese espía psíquico que estaba en la sala contigua. Lo cierto es que prácticamente jamás, y si alguna vez ocurrió de casualidad, se acertó, excepto con un hombre que seguro que a todos os suena muy bien, que es el famoso Uri Geller, conocido por todo el planeta Tierra por destrozar cuberterías allá por donde iba. Bueno, pues Uri Geller parece ser que acertaba bastantes de estos experimentos psíquicos, y cuando hoy en día vemos esos documentos desclasificados del Stargate y podemos comprobar qué dibujaba el experimentador, por ejemplo, un racimo de uva, y qué dibujaba Uri Geller en la sala contigua, era otro racimo de uva. Y además es curioso porque cuando explicaban este tipo de experimentos decían, además era importante que Uri Geller no pudiese mirar ni observar para nada al experimentador, porque este tipo de personas se puede fijar simplemente con su mirada en cuál es el trazo que yo estoy haciendo con el lápiz, aunque esté a cierta distancia, para después poder copiarlo, ¿no? Luego, este tipo de experimentos existieron. De hecho, no sé si habéis visto una película que, bueno, yo creo que no es ninguna maravilla, que el título ya es raro, es esta de Los hombres que miraban fijamente a las cabras, de George Clooney, que trata justo de este asunto. Es decir, en la película se cuenta el proyecto Stargate, que tiene unas implicaciones brutales, ¿no? Os cuento una más de Uri Geller. En el Tratado de Desarme de Ginebra de Estados Unidos con Rusia, con la Unión Soviética, parece ser, yo esto no lo he podido constatar, que los americanos metieron a Uri Geller en esta reunión para que bombardease con mensajes positivos a Yulin Borisov para que firmase el acuerdo correspondiente. Luego, efectivamente, este tipo de programas, este tipo de actividades se los tomaban en serio los americanos y, por supuesto, que también los rusos, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Que al final lo que se determinó por parte del gobierno americano es que el margen de error era del más del 20%, lo cual para inteligencia militar es inasumible, ¿no? Y finalmente se cierra ese proyecto Stargate, que durante 20 años estuvo en activo. Y vuelvo a la misma pregunta que lanzaba antes el coronel. Si esto se hacía en los años 70, ¿qué nos estará haciendo hoy que no sabemos? Fijaros bien, es que se desclasifica 40 años más tarde, quiere decir, o 50 años más tarde, es que a lo mejor nos enteraremos 50 años más tarde de lo que se está haciendo ahora. Pensar una vez más que sí que hay personas que tienen capacidades extraordinarias, como hay personas que las tienen capacidades físicas extraordinarias, y por tanto se emplean en unos casos para perturbar el cerebro de otras personas. Parece ser que se utilizaba también, por ejemplo, en los torneos de ajedrez, sobre todo por parte de los soviéticos, para perturbar el cerebro de los jugadores americanos o occidentales. Pero también se emplea para saber lo que está pensando la otra persona. Y os puedo garantizar, porque yo lo he vivido, con personas que prácticamente con darte la mano y mirarte a los ojos, saben lo que estás pensando. Y una vez más, ojalá llegue Aldo y nos pueda hacer alguna muestra de ese tipo, ¿no? Si os ofrecéis alguno voluntario. Y luego hay otra parte que es la telepatía. Pero es que esto se está probando hoy. Esto se sabe que se está probando hoy. Es verdad que de una manera un poco artificial, porque es a base de insertar en el cerebro un microchip, de tal manera que a través de ese microchip que lleven, por ejemplo, los soldados de un pelotón o de una sección, se comuniquen telepáticamente entre ellos, con lo cual
no hay ningún ruido, no tienen que llevar ningún aparato externo, como llevan ahora en el casco, no tienen evidentemente que pronunciar ninguna palabra, por lo tanto ningún sonido, y que se comuniquen telepáticamente. Esto se está desarrollando hoy. Lo mismo que se está experimentando, y lo ponemos aquí muy detallado en el libro, se está experimentando con drogas, unas, por ejemplo, que permitan, esto lo están haciendo los chinos, lo están haciendo los estadounidenses, lo hacen todas las grandes potencias, que permita a una persona poder llegar a estar hasta una semana sin dormir, para que sea más eficaz en el campo de batalla. Pensar que se dice que como término medio, un ser humano es capaz de estar un mes sin comer, una semana sin beber, pero solo 3 días sin dormir, salvo que se vuelva completamente perturbado mental. Y esto que están consiguiendo que estar hasta una semana entera despierto. Lo mismo que potenciarles también mental y físicamente para que no sufra el estrés de combate, o aquel que lo ha sufrido inmediatamente recuperarle para que vuelva otra vez al combate en las mejores condiciones posible, o incluso para que no sienta el dolor o no sienta las heridas, que muchas veces además del dolor también está el aspecto psicológico, por ejemplo, de que has perdido un dedo, que hayas perdido una mano, y que eso en cierto modo te permita seguir combatiendo. Pero aquí, Pedro, hay una parte importante que es el estrés postraumático, ¿no? Que tantas veces se sufre y tan difícil es, y que suele acabar habitualmente en tragedia. Esto sí que podría ayudar, el implante de este tipo de chips, pero a la vez están expuestos incluso a tus propios pensamientos. Sí, mira, eso es muy interesante. Como todo desarrollo científico tiene su parte positiva, como no, para ayudar a personas pues que tienen alguna deficiencia de cualquier naturaleza para poderla superar, ¿no? Pero, claro, tiene su parte también negativa, y hay veces que tremendamente negativa, porque como tú bien dices, sabéis que ahora mismo, por ejemplo, dentro de estos grandes desarrollos que pretende llevar a cabo Elon Musk, o Elon Musk, si preferís, que es Neuralink. ¿Neuralink en qué consiste? Efectivamente, en implantarnos un microchip en el cerebro, de tal manera que solo con instrucciones mentales podamos controlar dispositivos electrónicos. Pero esto os pasa como si tenéis el Siri en el teléfono o en el Alexa en casa, que claro, os está escuchando permanentemente, os digan lo que os digan, porque está esperando que le digáis la palabra clave para revivir, ¿no? Y decir, ¿qué necesitas? Yo te voy a ayudar. Pues esto pasa igual. Para que ese ordenador o ese dispositivo electrónico, ese robot, lo que sea, pueda recibir y actuar según tus instrucciones mentales, significa que obviamente tiene que estar permanentemente escuchándote. Y escuchándote significa que nuestro último reducto de libertad verdadera, que es el pensamiento, ni siquiera lo vamos a tener. Y ya sabéis que ya se empieza a hablar incluso de la policía del pensamiento, que en cierto modo ya existe. Porque ¿cuál es la policía del pensamiento actualmente? La predicción. Y sabéis que cada vez en más barrios del mundo, no solamente hablemos de China, puede ser en Estados Unidos, puede ser también en Moscú, puede ser también en Londres, están llenándolo de cámaras que permiten predecir el crimen antes de que se produzca. Esto es terrible, porque hasta ahora siempre nos habían dicho que lo que se castiga no es decirte un día cojo y te mato, sino que hayas matado a alguien, evidentemente. Pues ahora también nos van a perseguir por pensar que alguien nos gustaría que no estuviera en este planeta. Esto es como Minority Report, ¿no? Cada vez peor. Pero es que una vez todos más, podemos tener este tipo de ideas. Brutal. ¿no? es que no los vas a poder tener, Nacho. Porque es que todos estos Minority Report y lo que estábamos comentando, las grandes distopías, es que ya han quedado superadas. Pensar, por ejemplo, cuando hablamos de esto de Mundo Feliz o de 1984, pensar que el gobierno entonces ponía un dispositivo en casa de los ciudadanos para controlarles en su domicilio. Pero resulta que de noche no funcionaba, ¿no? Entonces no pensaban que podía haber tecnología como la que tenemos hoy en día. Hoy tenemos dispositivos que no te ha puesto el gobierno, los hemos pagado nosotros, nos lo hemos puesto en nuestro domicilio, hasta en nuestro dormitorio y algunos hasta en el aseo, que nos vigila las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Aunque nos parezca que está pagado. Recordad que cualquier dispositivo inteligente que lleve la palabra smart significa que se puede convertir, si alguien quiere, en un dispositivo perfecto de espionaje. Y nos puede estar viendo esa televisión inteligente que tenemos en el dormitorio, si alguien quiere, nos puede estar viendo las 24 horas del día.
para que veamos, porque recordemos, al final se trata de recolectar datos sobre nosotros, porque cuando te conocen, el siguiente paso siempre es la manipulación, con dos objetivos muy claros, económicos y políticos. Luis, querías preguntar algo. Sí, quería preguntar al coronel, bueno, varias cosas. Hemos hablado, por ejemplo, de Alexa, ¿no? O este tipo de dispositivos. Yo tengo dos. Entonces, claro, cuando ves la memoria interna que tiene, es una memoria muy pequeñita. Sin embargo, nos están escuchando constantemente. Claro, porque la memoria, Luis, es que ese es el truco. Te dice, pero si la memoria es mínima, no, es que no te está escuchando con esa memoria, te está escuchando en la nube. En la nube. Y guardándolo todo. Claro, por supuesto. Es decir, nuestra vida en casa las 24 horas se está grabando en una nube que nosotros no controlamos, que me parece alucinante. Total. Bueno, y otra... Y esto luego va a ser el uso para la inteligencia artificial. Claro. Esa es otra parte, porque las inteligencias artificiales, ¿de qué se alimentan? De datos. Mira, ahora hablemos. Ahora sabéis que hoy concretamente en los telediarios lo han vuelto a decir, que hay un grupo de científicos y de personalidades occidentales que dicen que están en contra de la inteligencia artificial, que puede ser el fin de la humanidad, que curiosamente son los mismos que la han fomentado. O sea, bueno, ¿qué es lo que sucede en realidad? Lo que sucede es que el miedo que tienen es que China va mucho más adelantado que Occidente. Porque si se alimenta de datos, claro, es que ellos son 1.500 millones de personas, donde además el mundo digital lo ha impregnado todo. Allí ya todo se paga ya con moneda digital, todo. O sea, entras en un aeropuerto y ya te sale una pantalla en la que te dice su vuelo está, lo está retrasado, lo que sea. O estás cruzando una calle y se te ocurre pasar en rojo el semáforo y sale una pantalla gigante que lo está pasando en rojo, le acabamos de quitar 4 puntos, ¿no? del carnet social. Pero quiere decir que es el miedo que tienen ahora los grandes inventores occidentales de la inteligencia artificial, es que se adelante el otro bando, con el que ahora mismo están enfrentados a muerte. Ahora, acabar con la inteligencia artificial, ni lo soñemos. Esto evidentemente va a ir a muchísimo más. Apenas estamos empezando, apenas estamos comenzando. O sea, si alguien piensa que vamos a acabar con los tipos ChatGPT o con lo que sea, porque entre otras cosas también tiene su parte positiva. Pensar lo que va a servir esta inteligencia artificial, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, que también va a ser una revolución absoluta. Ahora, que es cierto, y yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo, ¿que va a haber empleos diferentes? Cierto. Ahora, ¿que va a haber muchos menos empleos? También. Y que va a haber áreas concretas o estudios concretos que se están realizando que prácticamente van a ser inútiles, también, porque lo van a realizar precisamente estas inteligencias artificiales. Me gustaría preguntar al coronel por el tema del ChatGPT, que lo acaba de citar. Es un tema que hemos hablado un poquito antes. Para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos que he hecho en las últimas 2 semanas. Yo no tenía ni idea de que existía. ¿Lo conocías? No, bueno, sabía que existía, pero nunca lo había probado. Ahora, no sé. ¿Y qué tal tu experiencia? Pues como que pienso que mi vida va a cambiar. Bueno, ya ha cambiado totalmente. ¿Vale? Desde que descubrí en tu casa el hidromiel y el ChatGPT, en la misma época. Este mes ha cambiado mi vida totalmente. Claro, hablamos de esta tecnología que tú le preguntas lo que sea, te contesta como un ser humano, pero incluso mejor que un ser humano. Y hace poco escuchaba a Mar Vidal, ¿no?, haciendo una reflexión. Él decía, bueno, en mi empresa he abierto un proceso de acceso al empleo, entonces tenía 10 candidatos y les di 1 hora para resolver un ejercicio, un problema. 9 de ellos lo hicieron en esa hora, estuvo bien. Hubo 1 de ellos que lo hizo en 5 minutos. ¿Por qué? Porque se lo resolvió el ChatGPT. Bueno, pues la solución de este 1 fue mejor que la de los otros 9. La pregunta que te estás haciendo ahora mismo, por tanto, es ¿a quién contrato? ¿El que ha sido más productivo y en 5 minutos ha resuelto el problema porque ha acudido a la herramienta? ¿O a los que han utilizado su inteligencia, su cerebro y se han esforzado? Porque claro, esto es un mensaje también para la gente joven de ahora. ¿Qué va a primar? ¿El sacrificio o lo fácil que es que me lo haga esa inteligencia artificial? Claro, la sencillez es fundamental. Veráis, yo os cuento una anécdota. Allá sobre el año 1994, si mal no recuerdo, estando como asesor militar en el Parlamento Europeo, había en mitad de un pasillo, había una mesa con una silla y un ordenador. Yo nunca había nadie sentado. Y un día pregunté, ¿y esto qué es? Esto no es una cosa rara que se llama Internet. Prueba un día si quieres. Y me senté allí, me pareció la cosa más inútil del mundo. Pensar que en aquel momento
debía haber no más de 300 páginas web. Me parecería inútil. Dije, esto cualquier día pues lo quitará en el ordenador ni lo tirará, si es que ahí nada más no se sienta nadie. Pues esto pasa igual, Luis. Piensa que los ChatGPT o sus derivados mañana estarán en las aulas. Lo mismo que está Internet, y lo utilizaremos todos. Porque al final, ¿qué es este ChatGPT? Lo que se trata es de tener una memoria gigantesca donde han alimentado con esos datos. Imaginar si, por ejemplo, en el ámbito del derecho, puede tener no solamente toda la legislación española, sino el código napoleónico, toda la legislación británica, que sabéis que es diferente, que es el de otro tema que no tiene nada que ver, y lo puede tener todo. ¿Qué es lo único que hay que perfeccionar? El cómo gestionar toda esa cantidad ingente de información. Pero esto, al ritmo que evoluciona todo, pensar que cada mes se estima que se generan al menos 2.000 nuevas inteligencias artificiales, que lo que hoy nos parece maravilloso y extraordinario y nos asombra, al día siguiente está desfasado. Literalmente al día siguiente. Porque al final, una vez más, esto está empezando, apenas está en pañales. Cuando ese ChatGPT tú seas capaz de preguntarle algo y buscando en toda esa memoria hipergigantesca que tiene, sea capaz de afinarte el resultado, es que efectivamente el periodismo en buena parte estará muerto, la abogacía en buena parte estará muerto, todos los cálculos matemáticos que pudiera hacer un ingeniero, un arquitecto, ya no tendrán ningún sentido porque lo harán, efectivamente lo harán, y además con una precisión total y sin ninguno de los sesgos que tenemos absolutamente todos los seres humanos, que todos tenemos, lo hará de una manera perfecta, y esto lo vamos a tener ya. Esto es imparable, nos lo diga quien nos lo diga. Eso es a donde vamos, porque esto está evolucionando absolutamente todos los días. Sabéis que ya ha habido juicios en Estados Unidos que el abogado defensor ha sido una inteligencia artificial. En China, lo pongo en el último libro, en China ya hay juicios rutinarios, por ejemplo, por cuestiones de tráfico, que el juez es una inteligencia artificial. Y os digo, apenas estamos comenzando, ni siquiera en los albores. Por lo tanto, es que esto lo vamos a tener ya mismo, mañana, y habrá que vivir con ello. Por eso lo que sí necesitamos son dirigentes inteligentes que sean capaces de seguir, sobre todo de que estos adelantos no vayan muy por delante de la ética y de la moral, que es aquello que nos permite ser seres humanos, ser personas, como ahora mismo estamos aquí reunidos. Y por eso ya sabéis que yo abogo de una manera muy revolucionaria, porque es imperativo crear un ministerio del futuro. Pero un ministerio del futuro pensando en todo esto, pero no a 50 años vista, ya mismo prácticamente, porque el futuro cambia todos los días de manera casi radical. Hay que pensar muchísimas cosas y pensarlo muy bien, porque si no, desde luego, vamos a ser, todos los que estamos aquí, vamos a ser absolutos títeres, ¿sabéis de quién? De aquella élite que ya se está generando, que esté precisamente íntimamente relacionada, que controle, que tenga a su disposición todos estos adelantos tecnológicos. Y los demás, como os decía antes con el tema de canibalismo, cada vez vamos a ser más prescindibles, porque ya no hará falta el trabajador humano, la energía humana, vamos a ser cada vez más prescindibles precisamente para servir a estas élites que en cierto modo ya nos lo están anunciando, que tenemos que reducir nuestra alimentación, que tenemos que reducir el consumo de energía, porque ya no hacemos falta, ya no vamos a generar nada. Es más, vamos a ser una carga, en algunos casos inasumible, para estas élites que van a dirigir el mundo. ¿Y hay alguna forma, Pedro, de nosotros no prepararnos, pero prevenir? Que, bueno, aparte del espionaje, que eso ya damos por perdido, pero de prevenir, por ejemplo, en las redes sociales. O no sé. Porque al final estamos expuestos de tal forma que por mucho que contemos, van a ir a más, va a ir a más, va a ir a más. Pero o nosotros frenamos, pero claro, por mucho que nosotros frenemos, si los de arriba no quieren frenar, no nos sirve para nada. Porque es que el político, se lo has dicho al principio, el político no tiene poder. El poder lo tienen los de encima, que son al final claro, el que van a colocar para que esa persona pues, pueda ser elegida para presidir o para un ministerio o lo que sea. Es que efectivamente es que no interesa que llegamos a tener el control, todo lo contrario, ¿no? Piensa que al final nos van a imponer estos dispositivos, queramos o no queramos. Hoy en día será esta forma que tenemos los móviles, a lo mejor mañana también todos le llevaremos el chip en el cerebro, pero si ya, ¿quién ahora mismo puede prescindir de un móvil? Pero si aquí tú quieres hacer una operación con el banco y necesitas un móvil, y cada vez más. Quieres hacer una operación con la administración y necesitas, por cierto, que está avanzando a pasos agigantados todo el tema del control biométrico
a través de la identificación digital de las personas, que lo vamos a tener ya mismo, pero os puedo decir, hoy concretamente, yo leo páginas de todo el mundo, estamos hablando de Guinea Nueva Papúa, estamos hablando de Indonesia, es decir, de muchos países africanos que os parecería, pero son países atrasados, ¿cómo están avanzando tan rápido? Porque al final a las élites les interesa ese control. Y recordad que el control, el saber cuántos ciudadanos somos, qué es lo que hacemos en cada momento y conocer toda nuestra vida, no es para nuestro beneficio, nunca lo ha sido. Ha sido para controlarnos mejor. Esa es la historia de los censos. Los censos no se crearon porque el señor de la época tuviera interés en saber cuántos súbditos tenía para ver cómo les podía llevar alimentos. No. Era para que los súbditos pagaran impuestos, para alimentar las grandezas del señor. Entonces, esto es lo mismo que nos va a suceder. Esto está avanzando a pasos agigantados, que lo podemos enlazar con otro control ya hipergigantesco, el total y absoluto definitivo, que son las CBDC, las monedas soberanas de Banco Central, que ya es rizar el rizo para completar el cerco, ya que el círculo sea completamente cerrado. Oye, ¿y si un país decide, estoy seguro de que puede llegar a ocurrir, de que todos los ciudadanos se tienen que implantar un microchip? Aquí es donde jugarían, claro, los derechos humanos, esto también es una cosa que se tambalea y que va dando vueltas por todos los sitios. Pero si tú, es que al final tú no te puedes negar a según qué situación y según qué cosa. Es bien fácil, mira, Nacho, esto pasa un poco con el tema de las vacunas. Te dicen, no te obligo a ponerte el microchip. A partir de este momento no puedes salir de casa. No vas a poder montarte en transporte público, no vas a poder entrar en un edificio oficial, claro. No vas a poder entrar en un restaurante, no vas a poder entrar en un hotel, en ningún lugar público. Dice, no te obligo. O sea, directamente no te obligo. Porque esa es otra estratagema muy astuta. Es decir, lo mismo dice, no, pero sí, hombre, estamos en un país libre, en un país democrático. ¿Cómo te voy a obligar yo a nada? Sí. Yo no te obligo a nada. El otro día todavía lo decía Justin Trudeau. Dices, yo nunca he obligado a mis ciudadanos a vacunarse, por favor, pero ¿quién me puede decir esto, no? Pero hay muchas maneras indirectas de obligarte. Aparte que hay otra parte, que es la presión social. Porque si consiguen convencernos de que eso es maravilloso, esto es beneficioso para la sociedad, si tú no te lo implantas, claro, eres una persona asocial, eres casi alguien que debe ser exterminable, ¿no? Porque eres un daño para el conjunto de la sociedad. Es que hay muchas maneras de obligarte a hacer las cosas. Y claro, que este camino lo llevamos ya, porque es uno de los grandes objetivos, con la disculpa, que no sea cierto, de que hay todavía más de 1.000 millones en el mundo de personas que no están controladas, que no están registradas. Fijaros bien, en países de África o de Asia, dice, claro, es la manera de tenerles a todos controlados y que además en ese chip tú lleves todos tus datos médicos, que evidentemente todo lo que lleves ahí alguien lo puede hackear, lleves todos tus datos económicos, en fin, lleves absolutamente toda tu vida, ¿no? Pero es que esto ya nos pasa con el móvil. Sabéis que hay países en los que para entrar te piden el móvil. Ojo, y estamos hablando de algunos países democráticos, para comprobar quién eres a través de lo que has puesto en las redes sociales o lo que estás haciendo a través del móvil. Porque hoy en día pensar que todo lo que hacemos en todo momento, incluyendo las compras, que damos unos datos impresionantes, permiten establecer un perfil cada vez más afinado sobre todos y cada uno de nosotros. Y cuando digo perfil, estamos hablando de perfil político, estamos hablando de perfil ideológico, de perfil hasta intelectual, saben si somos más listos o somos menos listos. Por cierto, nuestro perfil evidentemente económico, porque claro, es que lo que compramos nos define muy bien. Pues imaginar cuando sea todo a través de estas CBDC, imaginaros el poder que van a tener sobre nosotros. Bueno, pues estamos ya en esta recta final porque llevamos ya un buen ratito de programa y creo que la conclusión es que tampoco nos preocupemos mucho porque no podemos hacer nada. No. Entonces podemos hacer muy poquito nosotros como humanos sobre esto. Pero mira, sí podemos hacer algo, y verás, ¿qué podemos hacer, Nacho? Todos nosotros al final también tenemos una parte de responsabilidad, porque para protegernos ante esto que nos viene, y como digo de manera muy inminente, tenemos que tener líderes que de verdad piensen en el pueblo y no piensen en sus propios intereses. Además de que sean líderes, evidentemente, capaces, válidos, personas, como digo, que tengan ética, estética y épica. Es decir, honradez, transparencia y vocación de servicio. Y todo ello adornado por algo que es imprescindible, que además sean eficientes. Eso es lo que necesitamos y que sobre todo, una vez más,
que piensen dentro de esa vocación de servicio en el interés real de su pueblo, que no se sometan a esos poderes. Yo entiendo que no es fácil sustraerse a esa presión de los grandes poderes económicos, mediáticos. Es casi imposible, porque de hecho, una vez más, no olvidemos que quien llega a grandes puestos de responsabilidad es porque alguien quiere que llegue, que no somos los ciudadanos. Alguien quiere que llegue. Porque, ¿cuántos partidos hay en España? Hay cientos. ¿Cuántos conocéis? ¿5, 6, 7? Conocéis los que alguien quiere que conozca. Y cuando se han querido, han surgido políticos o partidos de la noche a la mañana, lo mismo que cuando ya no han servido, han desaparecido de la noche a la mañana. Y que os voy a contar que lo vivimos todos los días. Pero claro, necesitamos otro tipo de liderazgo que es absolutamente fundamental. Y en buena parte esa responsabilidad recae en nosotros, está en nuestras manos. Mi querido Luis Tobajas, muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Yo creo que conclusión. Sí, a ver, yo creo que si me dejo investir por el pensamiento de todo el público que ha venido a escuchar Abismo, en primer lugar hay que dar las gracias al coronel Pedro Baños por haber asistido y darnos, como siempre, una clase magistral. Y una vez más, sintiendo el poder del público, ya que estamos en periodo electoral, yo creo que cuando estamos escuchando sus palabras, todos estamos pensando, bueno, todavía hay plazo para presentar candidaturas, coronel. No, por favor. No me quieras tan mal, Luis. No, mira, hay gente joven maravillosa, porque en este país tenemos gente joven extraordinaria, extraordinaria. Yo sabéis que voy hasta por poblaciones muy pequeñas, por institutos pequeños, y me encuentro que donde hay profesores que de verdad no han tirado la toalla y se siguen esforzando por sacar a estos niños, a estos jóvenes adelante, me encuentro con gente de verdad maravillosa. Nuestra masa como pueblo español, de verdad, es fantástica, de lo mejor del mundo. Solamente hace falta, sobre todo en el caso de los más jóvenes, saberla moldear bien. Y hay quien puede servir perfectamente. Tenemos mentes maravillosas, mentes científicas que muchas veces nos la están comprando a precio de saldo los extranjeros. Claro que tenemos gente valiosísima y lo que tenemos que apoyar es precisamente a estos jóvenes que sí que pueden hacer un buen papel para el día de mañana. Y claro que hay gente honrada, y claro que hay gente válida, y claro que hay gente dispuesta a darlo todo por España y por los españoles. Yo conozco algún caso de personas ahora mismo, especialmente, hablaría de una mujer, valiosísima, súper capaz, y lo cierto es que los primeros que le han hecho mucho daño son los de su propio partido, aquellos, digamos, no quiero decir la palabra muy gruesa, más corruptos o que han sido más aprovechados, y que son los primeros que cuando una persona es especialmente válida, especialmente capaz y especialmente honrada, pensar que se convierte en enemiga de todos aquellos que no lo son en absoluto, y que son muchas veces los de su propio partido, ni siquiera los del partido de la oposición. Pero claro que hay gente muy buena que ojalá brillaran y les diéramos ese espacio precisamente para podernos dirigir de una manera diferente. Tenemos el pueblo español, y no me cansaré de repetirlo, es absolutamente maravilloso. Y por cierto, no somos racistas en absoluto. Que habrá, y quiero decirlo si me lo permitís, Nacho, Sí. que habrá casos concretos de racismo, por supuesto, que habrá que castigarlos de la manera más severa, por supuesto, pero el pueblo español no es racista, y lo triste es que hay algunos de nuestros dirigentes o algunos españoles que se crean también ese discurso, y lo que necesitamos, entre otras cosas, también es buenos políticos que tengan una buena contranarrativa contra aquellos extranjeros que vienen a acusarnos de todo tipo de maldades y de perversiones cuando no es así. Nosotros somos un pueblo en general, y si no, solamente hay que viajar, incluso por Europa, para darnos cuenta de que hay sociedades mucho más racistas, mucho más xenófobas, mucho más intransigentes, y nosotros somos un pueblo de verdad grande, y tenemos que decirlo con palabras mayúsculas, de personas solidarias, de personas cariñosas, somos afectuosos con todo el mundo, con cualquiera. En el campo militar llevamos más de 30 años en operaciones relacionadas con la paz, habrán pasado 150.000, 160.000 militares, y solo recibimos muestras de cariño allí donde vamos, porque enseguida nos abrimos a cualquiera, nos relacionamos con cualquiera. Es decir, que no es verdad todas estas leyendas negras que lamentablemente nos siguen lanzando, y que lamentablemente algunos de nuestros dirigentes se encargan no solamente de asumir para ellos, sino hasta de fomentar. Que nos defendamos como pueblo español, que somos un pueblo grande con mayúsculas. Yo creo... Una de las cosas...
importantes. Creo que es que no dejemos que piensen por nosotros y que hagamos esa pequeña reflexión y algo tan complicado que es pensar por nosotros mismos. Así es. Tú eres un abanderado de este tipo de frases y reflexiones, pero es complejo porque al final nos dan todo mascado y lo sencillo es que Mira, nos lo den Nacho, todo hecho. Eso es lo que pongo en todos mis libros. Es más, ahora estoy en la firma de los libros y en todos pongo leer para pensar, pensar por nosotros mismos, leer por la libertad, leer para ser más libres, porque es que se trata de eso. Se trata de leer, por cierto, muchísimo, de dudar de todo lo que nos tratan de imponer, porque de la duda es donde nace la sabiduría. No creernos a pies juntillas todos aquellos que nos tratan de trasladar. Y para eso hay que leer mucho, hay que pensar mucho, hay que reflexionar mucho. Y en cierto modo, esta avalancha de información que permanentemente nos inunda es una estratagema para que no pensemos. Porque vemos en los escándalos políticos, hoy vemos uno que nos llevamos las manos a la cabeza, al día siguiente ya nos hemos olvidado de él. Y esa precisamente para que no podamos reflexionar sobre todas las tropelías que se están cometiendo. Una vez más, tengamos ese momento incluso de manera personal, aunque sea al final del día, aunque sea una vez a la semana, de meternos, tumbarnos en una habitación oscura y pensar, ¿estoy guiando mi vida o alguien me la está guiando? ¿Lo que estoy haciendo de verdad me interesa y va en mi beneficio? ¿O hay alguien que tiene interés y se beneficia del modo de vida que yo estoy llevando o del que pretenden que lleve? Esa es la reflexión que todos los días, o como digo, al menos una vez a la semana, nos deberíamos hacer todos los ciudadanos. Pues, mi querido Pedro Baños, un placer como siempre. Gracias por sacar ese tiempo donde no lo hay y dejamos que continúes con tus viajes, siguiendo y que sigas presentando estos libros tan maravillosos, que sigas escribiendo y con estas trilogías que sigan y que sigan y que sigan creciendo y sobre todo hacernos aprender al resto. Pues muchísimas gracias a ti, Nacho, a ti también, por supuestísimo, Luis, y como no, a todos vosotros, que habéis sido un público maravilloso, que habéis estado súper atentos y habéis tenido la deferencia conmigo de no estar mirando el móvil. Así que os lo agradezco muchísimo. Luis Tobajas, muchas gracias por todo. Pues muchas gracias, Nacho, como siempre. Y bueno... Próxima semana nos vemos ya. Por supuesto. Sí. Gracias a todo el público por haber venido, que ha sido maravilloso. De toda España y por genial. supuesto, estos días aquí en Madrid. Y yo creo que al final la conclusión es fácil, ¿no? Formación. Hay que formarse para poder pensar, para poder estar preparados y para saber lo que realmente queremos. Muchas gracias por haber estado aquí. Pues muchas gracias a todos los amigos, a este club tan maravilloso. Y aquí en la calle Pez 18 en Madrid, que nos esperan con unos cócteles geniales, nos acogen a toda la familia de Abismo y nosotros pues nos vemos ya la próxima semana, el próximo lunes en podcast y el viernes o sábado en el streaming. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Muchas gracias.